Hola, acá estamos con el profesor John, uno de los mejores capellanes y también con un programa de radio que es famoso a nivel mundial. Acá estamos detrás de cámaras con Ailén Orellana, Tomás y acá el que va a hacer las preguntas, Germán Osorio. Acá hace las preguntas, Germán, por favor. ¿Cómo ha ido su día hoy? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Trabajando fuertemente para que el colegio pueda ser mejor, para cuidar de la mente y los corazones de todos ustedes y que Dios los pueda bendecir mucho. Qué bueno. ¿Qué fue lo que le inspiró a ser profesor de religión? Tuve un profesor de religión no muy bueno, entonces y yo era cristiano. Entonces como que lo que yo aprendí en la iglesia y lo que aprendí en el colegio no era lo mismo. Entonces yo dije, no sé, sería bueno que aquellos colegios que sí tienen materias de religión puedan recibir un buen contenido. Y en algún momento de la vida estudié otras cosas, otras carreras, pero en el camino Dios me mostró que mi lugar era en una sala de clases, poder cambiar la vida, la mente de los chiquillos que me escuchan, hacerlos pensar, reflexionar distinto, que miren la vida desde otro punto de vista. Entonces, me gusta enseñar. Donde sea que esté, enseñar. Siempre dejar una semilla y en algún momento va a florecer. Eso es increíble. Qué buena respuesta. ¿Recuerda algún profesor que lo marcó cuando era estudiante? Sí. Tengo dos profesoras. Una que era mi profesora jefe. Ella era de contabilidad. Una materia que ya no se ve. Ya no existe. Ella me enseñaba contabilidad. Era mi profesora jefe y era muy tierna, muy amable conmigo. Y otra que era la de ciencias políticas. Otra materia que ya no se ve. Ella me hacía pensar, me llevaba a reflexionar, a pensar distinto, a salirme de la caja. Era muy revolucionaria ella. Y hasta el día de hoy todavía conversamos de vez en cuando por redes sociales y es bacán. Creo que esas dos profesoras marcaron mucho mi vida. Okay. ¿Qué es lo más difícil de ser profesor hoy en día? Hoy en día, lo más difícil de ser profesor no poder castigar a los alumnos. No, mentiras. Creo que lo más difícil hoy en día de ser profesor es luchar con la misma mente de los estudiantes. Porque ustedes son de creerle más a un influencer, de creerle más a alguien que siguen, porque es famoso, porque tiene muchos likes, y dejan de creer a sus profesores que estudiaron para enseñarles, dejan de creerle a sus papás porque piensan que no saben suficiente, que es que no saben, que no entienden, que están en otra época. Y claro, las épocas pueden cambiar, pero las lecciones son las mismas. Entonces, la época de sus abuelos, por ejemplo, no había celulares. Pero la lección de obedecer, de cumplir las reglas, es la misma de hoy en día. Las consecuencias de hoy son las mismas consecuencias de hace 30, 40, 50 años. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Cambiar la mente. 1 más 1 siempre ha sido 2. Y eso lo han enseñado desde que surgieron las matemáticas. Entonces, hay cosas que no cambian. Pero hoy en día la mente es difícil de trabajarla. Hacer que un estudiante te pueda respetar y que al mismo tiempo te pueda querer, cuesta mucho. Entonces, claro, si uno no hace o no estudia o no les enseña lo que los estudiantes quieren o no los deja hacer lo que ellos quieren, el profesor es malo, el profesor es pesado. Así que llegar a la mente, llegar al corazón, creo que es de lo más difícil que existe hoy en día. Poder trastocar las fibras íntimas. Que un estudiante se quede pensando, diga, oiga, tiene razón. Pero hay materias donde el profesor entra, sale y no pasa nada. No hubo cambio, no hubo reflexión. Entonces, llevar a un estudiante a la reflexión, creo que el profesor que lo haga es un profesor bueno, un buen profesor. Claro, porque las personas, ahora los niños y adolescentes igual, creen más en famosos que hacen creer que saben del tema, pero los que más saben son los profesores, porque ellos son los que estudiaron, universidades, todo eso. ¿Tiene alguna anécdota divertida o inolvidable en la sala de clases? Anécdota inolvidable. Bueno, tengo muchas anécdotas curiosas. Hay una que es inolvidable, no es tan alegre, no es tan bonita. Estaba en otro colegio aquí en Chile, un colegio en una comuna muy peligrosa, un colegio donde donde traté de ayudar a los chiquillos, se intentaron meter al colegio a intentar asesinar a uno de los estudiantes que justo estaba conmigo en sala. Justo estaba con ese curso y entraron 5 hombres al colegio, con arma blanca y uno con arma de fuego. Entonces yo alcancé a avisar justamente al
al inspector general, que era profesor de educación física y al mismo tiempo era cinturón negro, nacional, campeón nacional aquí en Chile. Fue muy curioso porque nunca había visto un intento de asesinato tan cerca y de justo uno de mis estudiantes. Entonces he tenido que ir a muchos funerales de estudiantes por enfermedad o por malas decisiones de ellos, pero en esa ocasión fue denso, fue difícil. Entonces me di cuenta que los entornos que viven los estudiantes son complejos. En la sala de clases hay diferentes situaciones, en las salas de clases hay momentos complejos, en las salas de clases hay mentes distintas, en las salas de clases hay familias distintas. Cada uno de ustedes tiene una familia diferente y tu familia es distinta a la de él. Por tal motivo tu experiencia es distinta a la de él. Entonces, en mi clase de religión, o en mi clase de matemáticas, o en mi clase de ciencias, o en mi clase de historia, ¿qué voy a aportarle a ti, a tu familia, que pueda cambiar la vida? Entonces, creo que eso me hizo reflexionar muchísimo con respecto a mi labor, que es una labor también de riesgo, porque un profesor puede cambiar vidas, como también un profesor puede arruinarte vidas. Entonces, creo que ese momento me marcó mucho. De hecho, en base a eso tomé otra decisión y creo que también me ha permitido avanzar, crecer, enfocarme más en cómo piensan los alumnos, cómo funciona el cerebro de los alumnos, eso. Ok. Igual creo que es una experiencia bastante complicada. Sí, es una experiencia. Son duras. Sí. Ir al funeral de un estudiante también es muy duro. Saber que estuve en tu clase, en tu sala, que escuché tus lecciones, pero el mensaje no llegó. Eso te marca. ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué fue lo que no hice? Se pregunta uno muchas veces eso. Y los papitos también se preguntan lo mismo. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Entonces, tal vez hay experiencias que te marcan. Otra experiencia también así muy chiquitita, cuando fui profesor de básica, los niños conectan tanto contigo que no te dicen ni profesor ni tío, te dicen papi. Papi, perdón profe, perdón, o perdón tío. Esas son experiencias bonitas. Sí. ¿Qué opina del bullying que viven algunas personas hoy en día? El bullying es el resultado de hogares o de corazones que están heridos. Una persona que hace bullying es una persona que tiene tanto dolor por dentro y para que nadie se dé cuenta del dolor que él tiene, entonces le inflige el dolor a alguien más. Entonces, burlémonos de él para que no se burlen de mí. Miren, burlémonos del gordo, del flaco, del feo, del alto, del moreno, del rubio, para que no me miren acá. Entonces yo trato de desviar la atención hacia otros para que no se den cuenta cuán quebrado, cuán dolido o cuán necesitado estoy. Entonces muchas veces los que más bullying hacen son los que más amor necesitan, son los que más ayuda necesitan. Sí, igual a veces no es tanto la familia, porque hay veces que la familia, y es tanto por el grupo de amigos que tiene, porque el grupo que puede ser el que lo lleva a hacer esas cosas para él tratar de encajar y empieza a hacer bullying, cosas así que le dice el mismo grupo. Claro, el tema de la aceptación se llama eso. El querer ser aceptado, el ser parte de algo, el formar parte de algo, es parte de ese proceso. Y a veces, intentando ser aceptados, cambiamos la música, cambiamos los vestidos, cambiamos la comida, cambiamos el comportamiento. Entonces no me interesa lo que me enseñó mi mamá, no me interesa lo que me enseñó mi papá, me interesa que mis amigos me acepten. Entonces, a ninguno de ustedes les enseñaron a usar el pantalón a la mitad de la nalga, y aún así hay chiquillos que usan el pantalón, pero no lo aprendieron en casa. Lo aprenden de un grupo de amigos que lo se visten así y para ser parte de ellos practican lo mismo. Entonces, es como ese deseo del ser humano interno de querer ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Igual, Germán, ¿has notado que todos los profesores han dicho de que los valores igual se aprenden en casa, de los que hacen bullying? Sí, es que es verdad, todo eso se aprende en casa, la familia y la gente con la que te relacionas todos los días. De hecho, se llaman valores porque valen, tienen un alto precio, pero también se llaman principios porque van desde el principio, en la casa, en el hogar. Gracias. ¿Qué diría un alumno que sufre de bullying si lo tuviera al frente? Ustedes no tienen la culpa de lo que les pasa. Ustedes tienen la culpa de lo que deciden hacer con su vida. Una persona que sufre bullying no tiene la culpa de que alguien más esté herido. Ahora, la forma como reaccionan frente a eso, sí. Entonces, aquí, por lo menos en Capellanía, junto con el profesor Felipe, no solamente trabajamos con el que está herido, el que recibe el bullying, sino también con el que hace bullying. Porque ambos han sido lastimados. Unos en el pasado, otros en el momento, pero a los que reciben bullying, claro, muchos se retraen, se resisten,
pero el trabajo es fortalecerlos internamente. No tienen la culpa de lo que les pasó afuera. Otros tomaron decisiones, pero sí son responsables de lo que deciden hacer con eso que les pasa. Entonces, por lo menos algunos, aquí les doy un ejemplo. Si les tiran piedra, ¿ustedes qué van a hacer? Si la piedra te tira piedras, ¿qué haces? Usas esas piedras mismas y construyes un castillo. Si te tiran basura, reciclas. Si te tiran hojas secas, haces abono. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Entonces, la vida te puede tratar muy mal. La forma como tú reacciones a eso es lo que cambia. Entonces, hay muchos que pasan por situaciones iguales, igual de malas, igual de negativas, pero uno se vuelve exitoso y el otro termina en el suelo, debajo de un puente. Entonces, no son las cosas que te pasan, eres las cosas que decides hacer con lo que te pasa. Claro, porque hay veces que los niños o hasta adolescentes tienen miedo de decirle a sus papás, a los del colegio, por miedo a que le pase algo en un futuro, o que los mismos dicen a los profesores y ellos no hacen nada, cosas así. Y yo creo que por eso es que pasan los suicidios y cosas así que hacen las personas cuando ya no tienen más nada que hacer. Bueno, gracias a Dios en este colegio tenemos un equipo de profesores increíble. Estamos siempre atentos de los chiquillos. Cuando algún chiquillo informa algo, si yo no lo puedo manejar, entonces lo transfiero a otra persona encargada, psicopedagogía, coordinación, orientación, convivencia escolar, capellanía. Entonces hay un equipo que todo el tiempo estamos trabajando para poder hacer de los estudiantes que este realmente sea su segundo hogar. Y ya la última pregunta para terminar. ¿Usted cree que la música puede influir en alguien que sufre bullying? 100%, 100%. La música funciona en partes muy específicas del cerebro. Y generalmente siempre genera una estimulación. Desde nacimiento somos rítmicos. Nuestro corazón funciona en 4/4. Y nosotros crecimos dentro de la guatita de mamá escuchando el corazón de mamá. Ese ritmo, ya somos rítmicos por naturaleza. Por eso un bebé cuando escucha música puede ser un himno religioso, puede ser un funeral, puede ser el himno nacional o puede ser un reggaetón, se va a mover igual, va a querer bailar. Somos rítmicos por naturaleza. Entonces, que si la música era influencia, sí, tanto para bien como para mal. La música influencia para el marketing, las compras, para la forma como me quiero vestir. Si no, entonces, quitémosle al TikTok la música. ¿Qué sería TikTok sin música? Nada. ¿Cómo despegó TikTok? Gracias a los bailes, la música, las canciones. La música es la que te permite a ti sentirte bien, potenciar tu vida o también te deprime. Justamente ahorita estamos haciendo septiembre, el mes del suicidio. Y de las preguntas que hicimos el día lunes, cuando hicimos el micrófono abierto, decía, ¿qué música escuchas cuando te sientes triste? Y algunos estudiantes respondieron, escucho música más triste. Entonces, ¿la música estimula? Sí. ¿La música cambia? Sí. ¿La música influencia? Sí. El problema son las decisiones que tomamos. Entonces, me siento triste y en vez de escuchar música que me alegre, escucho música que me haga sentir más triste todavía. ¿Por qué? Porque estoy triste. Entonces, ¿puede existir música que me tire para abajo? Sí. ¿Puede existir música que me humille, que me haga sentir mal? Sí, también. Por lo menos el reggaetón es un tipo de música que degrada a la mujer. Pero las chicas lo bailan, lo disfrutan y muchas de ellas ni siquiera entienden el contexto de lo que la letra dice. Se degradan a sí mismas, pero sí, lo siguen haciendo. Lo mismo que las chiquillas que están tristes, escuchan música que las haga sentir más tristes todavía. Entonces, bueno, de hecho, si ustedes conocen al profesor Felipe, él es músico también. Él, más que nadie, conoce el poder de la música en el cerebro humano. Él, con sus canciones, él logra tocar corazones, hace que la gente reflexione, piense. Pero hay artistas que con sus canciones hace que la gente mate a otro. O que lleguen a la casa a insultar a alguien más. O que consideren que todas las mujeres son iguales. O que todos los hombres mienten. Ese tipo de conceptos muchas veces se reafirma en la música. Entonces, la música es importantísima, definitivamente. Definitivamente. Podríamos enseñar todas las clases, matemáticas, ciencias, con música. Influirían o positivamente o negativamente. Entonces, cualquier cosa que entre al cerebro es importante. Y la música aún más. ¿Y qué tipo de música voy a escuchar? No sé, para una persona que está triste, ¿qué música te recomendaría escuchar? Mira, cuando la persona está triste, a nivel cerebral, baja la serotonina, baja la oxitocina, baja la dopamina. Entonces necesitamos música que pueda estimular. Ritmos alegres, ritmos contentos, porque, por ejemplo, puede que la música que a ti te ponga feliz no es la misma que a él. Entonces yo no te puedo decir, tienes que escuchar esta música. Pues, ¿qué música tan fome? No me genera nada, pero a él sí.
Puede que le recuerde su infancia, como puede que a ti te recuerde un momento con tu papá. Entonces, ¿qué tipo de música es el más adecuado, el ideal? Depende de la persona, depende de la experiencia. Digamos, a nivel infantil se recomienda la estimulación temprana. Música clásica, Beethoven, ¿cómo se llama? Tchaikovsky. Música que estimula la parte del lóbulo frontal, que es esta parte de nuestro cerebro. Se recomienda en los más pequeñitos. Pero a medida que uno va creciendo, tiene diferentes experiencias. Por lo menos, si yo hablo de vallenato, ustedes no saben qué es vallenato. Porque es una música colombiana. Pero los venezolanos también escuchan vallenato. Y uno escucha el vallenato, oh, mi país, mi tierra. Entonces me genera alegría. Si ustedes escuchan el ritmo del vallenato, dicen, no me parece tan bacán. Ustedes aquí en Chile bailan la cueca. Y algunos dicen cueca, ¡oh, la cueca! ¡Qué alegría, qué felicidad! Para alguien que viene de afuera, ve la cueca y dice, ya, sí, bonito, simpático, pero no me apasiona. Entonces depende del contexto y el entorno. Pero de que influye, influye. Entonces depende. O sea, que usted opina que el tipo de música que hay que escuchar cuando tienen una expresiones, creo, distintas, es de gustos, tipo de gustos, lo que te gusta a ti escuchar. Gustos y experiencias. Gustos y experiencias. Ya, porque la experiencia te define. Ya, eso es todo. Muchas gracias, profe, por Muchas gracias, chiquillos, a ustedes por la invitación. Allá a los que están detrás de cámaras y a los que me están Acá viendo. vamos terminando el capítulo 5. Muchas gracias, profe John. Denle un grande aplauso, por favor. Que se lo merece. Y gracias por ver, mis televidentes.